Muchos nos habéis pedido que hagamos este vídeo. Este vídeo es una actualización de uno que subimos hace varios años y que tuvimos que eliminar por problemas técnicos. Así que hemos revisado el guión, hemos actualizado los datos y ahora os lo volvemos a presentar. ¿Por qué Países Bajos es la mayor potencia agrícola del mundo? Pues ahora mismo os lo vamos a contar. Os voy a hacer una pregunta y no vale buscarlo en Google. ¿Cuál es la mayor potencia agrícola de Europa? Muchos pensaréis en España, en Italia o tal vez en Francia. A fin de cuentas son países con buen clima, con miles de hectáreas de tierra cultivable, pero sin embargo, ninguno de estos países le llega a la suela del zapato a Países Bajos, también conocido como Holanda. Para que os hagáis una idea, Holanda es el mayor exportador de alimentos del mundo, solo superado por Estados Unidos. ¿Qué decís? ¿Que no estáis sorprendidos? Pues pensadlo bien, hablamos de un país tan pequeño que incluso tuvieron que construir diques para ganarle terreno al mar. De hecho, es uno de los países con más densidad de población del mundo, es decir, que apenas hay terreno disponible para cultivar. A esto hay que sumarle que son uno de los países más ricos y más modernos del planeta. El primer mercado de valores que se creó en la historia fue la Bolsa de Ámsterdam, y seguro que todos conocéis empresas holandesas como la Shell, Philips o el banco ING. Normalmente, cuando un país tiene muchas empresas de industria o servicios, la agricultura pasa a un segundo plano. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues imaginad que tenemos un terreno, por ejemplo en España, un terreno que mide 1 hectárea. Si lo dedicamos a plantar patatas, podemos ganar entre unos 7.000 y 8.000 euros por hectárea. Ahora bien, imaginad la cantidad de dinero que no se puede ganar si utilizamos toda esa superficie para construir una fábrica o un edificio de oficinas. ¿Entendéis ahora a lo que me refiero? Pues bien, pese a todo esto, Holanda es el líder mundial en exportación de patatas, por encima de Francia, España o incluso los mismísimos Estados Unidos. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. ¿Agricultura en Europa? Seguro que hay subvenciones de Bruselas por algún sitio. La agricultura es uno de los sectores más protegidos y que más ayudas tiene en toda la Unión Europea. Sin embargo, Países Bajos no es, ni muchísimo menos, el país que más dinero recibe. Por supuesto, tienen sus ayudas, como todos los demás países miembros, pero no llegan ni a la tercera parte de lo que le pagan a Grecia, por ejemplo. Y si lo comparamos con otros grandes países como Francia, las diferencias son abismales. Así que, ¿cómo es posible, con tan poco terreno y tan pocas ayudas, Holanda haya llegado a ser el huerto del mundo? Como os podéis imaginar, la respuesta es tan sencilla como una palabra: tecnología. En una granja de Países Bajos nos podemos encontrar tractores que se conducen solos, drones que monitorizan los cultivos y, por supuesto, optimización de recursos al más alto nivel. Sin embargo, todavía queda una pregunta. ¿Y por qué Holanda tiene una agricultura más moderna que, por ejemplo, España, que tiene más ayudas de Europa? ¿Qué han hecho en los Países Bajos que se pueda imitar en otros países? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Del campo a la universidad. En los años 70, Holanda era una de las economías más prósperas de Europa. Empresas como Philips o Airbus estaban conquistando los mercados internacionales, y todo esto son buenas noticias. Pero como siempre decimos en VisualPolitik, no todo es tan bonito. Imaginad que tenéis 20 años y vivís en Países Bajos en esta época. ¿Dónde querríais trabajar? ¿En una empresa internacional como Philips, con unos sueldos altos y unas buenas condiciones? ¿O en la granja de vuestro padre? Exacto, la agricultura holandesa estaba al borde de la desaparición. Y a esto hay que sumarle otra cosa muy importante. Como os decíamos antes, Países Bajos es muy pequeño y apenas hay espacio para grandes explotaciones agrarias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay terreno de sobra, y esto significa que los agricultores se pueden agrupar y crear grandes explotaciones. De hecho, a día de hoy, buena parte de las granjas estadounidenses pertenece a grandes empresas. Todo esto significa que pueden hacer inversiones de escala y, por ejemplo, comprar una avioneta para fumigar grandes extensiones de tierra. Sin embargo, en el caso de Países Bajos, las granjas son pequeñas. El tamaño medio por aquella época era, y es todavía hoy, de alrededor de 7 hectáreas, y con cultivos tan pequeños es muy complicado hacer grandes inversiones.
colmo, para los años 70 los sueldos de los holandeses ya eran mucho más altos que los de otros países europeos. En otras palabras, que a diferencia de los agricultores del sur de Italia, los holandeses no podían competir con precios bajos. Y os preguntaréis, pero ¿y por qué necesitaban agricultura? A fin de cuentas, por aquellos años ya existía cierta idea de mercado internacional. Países Bajos podía dedicarse a importar la comida mientras ellos se dedicaban a fabricar televisiones o aviones, ¿verdad? Pues sí, tenéis razón. Desde el punto de vista puramente económico, podrían haber prescindido de su sector primario sin tener el más mínimo problema. Pero mis queridos amigos de VisualPolitik, no todo es economía en esta vida. Y en un país como Holanda, las asociaciones de campesinos tienen muchísimo poder, más que en casi cualquier otro país. Por ejemplo, los que veáis este vídeo desde España habréis oído hablar de la Mesa del Diálogo Social, ¿verdad? Se trata de un organismo en el que se reúnen el gobierno, la patronal y los sindicatos. Pues bien, en Países Bajos tienen algo muy parecido, pero junto a la patronal y los sindicatos también están representadas las asociaciones de agricultores y ganaderos. En los años 70, los agricultores y ganaderos holandeses no estaban dispuestos a cambiar de trabajo. Así que poneos en situación. Holanda tenía que mantener su sector primario a toda costa, pero a la vez todas las condiciones estaban en su contra. Llegados a este punto, ya me imagino lo que estaréis pensando. Subvenciones. La solución es dar subvenciones a los agricultores para que dejen de protestar, ¿verdad? Desde luego no sería ni la primera ni la última vez que se aplican este tipo de políticas. Pero el gobierno de Holanda tenía otros planes, y apuestos a tener que mantener al sector primario, querían hacerlo bien. Y como no podían reducir los sueldos ni agrupar las granjas, solo quedaba una solución: mejorar la productividad. Es decir, que un mismo granjero produzca más y mejor trabajando el mismo tiempo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La Universidad de Wageningen. Seguro que lo habréis oído 1000 veces. Silicon Valley no sería lo que es hoy en día si no fuera por la Universidad de Stanford. Se trata de la meca de la investigación en todo lo que tenga que ver con electrónica y telecomunicaciones. Pero no solo se dedican a investigar, también forman a los informáticos mejor preparados del mundo. Y según salen de la universidad, van directamente a trabajar a esas grandes empresas como Google, Apple o Tesla. Pues bien, en lo que a agricultura se refiere, la meca de la innovación no está en Estados Unidos, sino en Holanda. Sí, amigos de VisualPolitik, estoy hablando de la Universidad de Wageningen, también conocida como el Food Valley. Probablemente muchos de vosotros nunca hayáis oído hablar de esta universidad. Esto se debe a que se limitan a trabajar en el mundo de la agricultura. No tienen ni titulaciones de historia, ni de derecho, ni nada parecido. El lema de Wageningen es mejorar la calidad alimentaria del mundo entero. Y os preguntaréis, pero ¿qué tiene esta universidad que no tenga, por ejemplo, la Politécnica de Madrid o la Universidad de Chile? De entrada, la primera diferencia es el dinero. Países Bajos sabía que necesitaba la tecnología para mejorar su campo, así que ¿qué hicieron? Cubrir a sus científicos de dinero. En solo 2 décadas, el presupuesto para investigación de la Universidad de Wageningen se multiplicó por 2. Pero esperad un momento, porque el dinero no es lo único importante. En realidad, lo más importante no es el cuánto, sino el de dónde venía ese dinero. Veréis, tanto en España como en casi toda Latinoamérica hay una línea muy clara que separa la universidad pública de la privada. Las universidades públicas viven del Estado, punto. Por supuesto que pueden tener algún tipo de colaboración con la empresa privada, pero seamos honestos, a duras penas llegan a representar un mínimo porcentaje de la financiación total. El caso de Wageningen es distinto. Su modelo de financiación consiste en que el 50% del dinero lo pone el gobierno, el 25% viene de los propios ingresos de la universidad y el último 25% viene de las empresas privadas. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos: ¿empresas privadas financiando la universidad? ¿Significa esto que la universidad es privada? Por supuesto que no, pero tiene una gran ventaja: permite que la universidad esté conectada al resto de la sociedad. Vale, ya sé, perdonadme, esto ha sonado a chorrada de político, lo siento, os lo voy a explicar con un ejemplo. Para preparar este vídeo hablé con varios ganaderos de España, concretamente de las Islas Canarias, para que me explicaran cómo funciona la modernización agrícola. Seguramente no lo sepáis, pero la ganadería en Canarias es muy importante, sobre todo la caprina. Tienen un tipo específico de cabra, la llamada cabra palmera, que es única en el mundo y, lógicamente, hay varios institutos y fundaciones que se dedican a estudiar a este tipo de cabras.
embargo, prácticamente ninguno de los estudios que se sacan tiene la más mínima utilidad para los ganaderos. Pensadlo bien, si tenéis una explotación de cabras, ¿qué tipo de investigación necesitáis? Supongo que querréis saber cómo podéis producir más y mejor leche, ¿verdad? Estudios sobre cómo alimentar mejor a los animales, suplementos dietéticos o incluso, no sé, ingeniería genética. Pues bien, si entráis en la web del ICIA, por ejemplo, que es el Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas, no vais a encontrar nada por el estilo. Ahora bien, hay montones de artículos académicos que te explican el origen racial de la cabra palmera, si están emparentadas con otras cabras de Marruecos o de Tanzania o si ya existían durante la Edad Media. Utilidad práctica, prácticamente cero. Mientras tanto, según el ranking que saca el Times Higher Education, los estudios de Wageningen son los más citados en su campo. Pero la cosa no se queda aquí, a que no adivináis cuál es la lengua oficial de esta universidad. Seguramente pensaréis que estando en Países Bajos hablarán el neerlandés, ¿verdad? Pues nada de eso. Hablamos de la capital mundial de la investigación agrícola, pero no solo eso. El número de estudiantes extranjeros en las universidades técnicas holandesas bate un nuevo récord. En esta universidad, más del 40% de los estudiantes son extranjeros, y lo mismo ocurre con el personal investigador. No importa de dónde seas, si tienes talento para la agricultura, tienes tu sitio en Wageningen, y por eso la lengua oficial es el inglés. Eso explica que en Wageningen sean, por ejemplo, los pioneros en el uso de lámparas LED para los invernaderos, lámparas que permiten crear microclimas artificiales controlados al milímetro. Gracias a esto, Países Bajos es uno de los líderes en cultivo de tomates, pese a que, en condiciones naturales, los tomates jamás crecerían en un país tan frío. Pero no solo eso, en un país como Estados Unidos, los granjeros necesitan unos 126 litros de agua para cultivar 1 kilo de tomates. Pues bien, gracias a las investigaciones de esta universidad, ahora será posible producir lo mismo con solo 8 litros de agua. Imaginad el ahorro que supone no solo desde el punto de vista económico, sino también ecológico. Pero esperad un momento, porque esto de la investigación está muy bien, pero no sirve de nada si se queda en la universidad. Y en esto, Holanda también es todo un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. De la universidad al campo. Volvamos a España por un momento. Imaginad que tenemos un huerto con tomates y queremos invertir en esta tecnología hidropónica que nos va a permitir ahorrar el consumo de agua. La Unión Europea, y más concretamente la Política Agraria Común, es decir, la PAC, da toda clase de subvenciones a los agricultores para que modernicen sus cultivos. Así que nos vamos a la llamada Agencia de Extensión Agraria, que son las oficinas donde gestionan estas ayudas. Pues bien, ahí nos van a dar el dinero y se van a asegurar de que efectivamente lo vamos a gastar para mejorar nuestras técnicas de producción. Hasta aquí todo muy bien, todo perfecto. Pero, ¿cómo sabemos qué máquinas tenemos que comprar? Puede parecer evidente que un agricultor sabe mejor que nadie lo que necesita para su cultivo, pero lo cierto es que el mundo agrícola evoluciona tan rápido como las empresas de internet, y si nadie nos asesora, tendremos que buscar la información por nuestra cuenta. Pues esa es la situación en la que se encuentran casi todos los agricultores españoles. Hay una brecha gigantesca entre la universidad y el campo. El caso holandés, sin embargo, es totalmente distinta. En este país existen las llamadas oficinas de consejo agrícola, es decir, que hay una persona dedicada a explicarnos qué tipo de máquinas deberíamos comprar y qué tecnologías se adaptan mejor para nuestro cultivo. El resultado: el campo holandés no se parece en nada al de ningún otro país. Mientras España es el mayor consumidor de antibióticos de consumo animal de toda Europa, los ganaderos de Países Bajos ya están utilizando las técnicas veterinarias más punteras, de tal forma que pueden prevenir las enfermedades antes de curarlas. Y lo mismo ocurre con los pesticidas que se utilizan para las plantas. En este país han descubierto que si utilizan drones que monitorizan los cultivos, pueden controlar todos y cada uno de los vegetales y evitar que contraigan infecciones de ningún tipo. En un país donde casi todos los cultivos son de regadío, han conseguido reducir el consumo de agua en casi un 90%. Y las exportaciones de productos agrícolas superaron los 92.000 millones de euros el año 2017. No solo eso, Holanda también está ganando dinero gracias a exportar su propia tecnología. Emiratos Árabes Unidos usará sistemas holandeses para garantizar la seguridad alimentaria.
Pero no solo hablamos de los Emiratos, ya os hemos contado aquí, en VisualPolitik, cómo Singapur está empezando a desarrollar granjas urbanas. Pues bien, este proyecto también lleva tecnología holandesa. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que se pueden importar este tipo de políticas en otros países? ¿Hasta qué punto estas tecnologías que se desarrollan en Holanda van a permitir alimentar al mundo entero? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en VisualPolitik sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta pronto.